El tanque fantasma de Vietnam. ¿Por qué el Vietcong tenía terror de un M48, sin luces? ¿Puede un monstruo de acero de 50 toneladas desaparecer en medio de la selva más densa del mundo? Para el alto mando en Saigón, el sargento Blackjack Miller estaba loco o era un desertor. Pero para las guerrillas del Vietcong que acechaban en la Ruta 9, él era algo mucho peor. Un espíritu de hierro que no emitía sonido, no encendía luces y golpeaba desde las sombras donde los tanques se suponía que no podían operar. Esta es la historia de un blindado M48 Patton que fue oficialmente declarado pérdida total, pero que se convirtió en la pesadilla nocturna de un ejército entero, demostrando que en la guerra el arma más letal no es el cañón, sino el hombre al que le han quitado todo, menos su sed de justicia. Suscríbete ahora para descubrir cómo un solo tanque cambió las reglas de la jungla. El calor en la base de apoyo de Khe Sanh era una manta húmeda que asfixiaba el espíritu. En medio de las trincheras llenas de polvo rojo, el sargento Elias Miller, apodado Blackjack por su suerte suicida en el póker, contemplaba los restos de su sección. Vietnam no era lugar para tanques, o eso decían los manuales de Westmoreland. El barro se tradaba las orugas y la vegetación era tan espesa que un RPG-7 podía dispararse a 10 metros sin que nadie viera al tirador. Pero el verdadero problema de Miller no era la selva, era el coronel Vance. Vance era un hombre de oficina, de uniformes planchados y de una ambición que no dejaba espacio para la realidad del campo de batalla. Para Vance, los tanques eran piezas de ajedrez que debían brillar en los desfiles, no máquinas que debían ensuciarse salvando vidas de infantes. «Sargento Miller». La voz de Vance era tan afilada como un cuchillo de carnicero. Su unidad ha perdido 3 blindados en una semana. El informe dice que fueron emboscadas, pero yo veo negligencia. Miller, con el rostro manchado de grasa y los ojos inyectados en sangre por la falta de sueño, no bajó la mirada. «Señor, nos envían a patrullar por caminos que son trampas mortales. Sin apoyo de infantería, somos patos de feria para los Charlie. Mis hombres están muriendo porque usted quiere mantener las rutas abiertas en el papel, aunque en la realidad pertenezcan al enemigo». Vance se acercó, invadiendo el espacio personal de Miller. El olor a loción cara contrastaba con el hedor a gasoil del sargento. «Usted no entiende de estrategia, Miller. Usted solo entiende de chatarra. Como castigo por su falta de disciplina y por cuestionar mis órdenes, se quedará atrás. Su sección será disuelta. Usted se encargará del M48 Bastardo, el que está destinado al desguace por fallos eléctricos. No quiero volver a oír su voz, a menos que sea para informar que el tanque ha sido convertido en latas de conserva». El Bastardo era un M48A3 Patton que había sobrevivido a una mina antitanque, pero cuyo sistema eléctrico estaba frito. No tenía luces, la radio solo emitía estática y el sistema de tiro computarizado era un recuerdo. Para el mando era basura. Para Miller era su única oportunidad de redención. Esa noche, mientras los proyectiles de mortero iluminaban el horizonte, Miller se sentó sobre la torreta fría del tanque. Sus hombres habían sido reasignados a unidades de infantería, destinados a morir en el barro. Estaba solo con una mole de acero muerta. O eso creían todos. Miller conocía cada tornillo del Patton. Sabía que sin luces y sin radio, el tanque no era solo un vehículo dañado, era un depredador silencioso si se sabía usar. «Nos creen muertos, ¿verdad, viejo amigo?», susurró Miller, golpeando el blindaje. «Pues vamos a enseñarles que los fantasmas son los que ganan las guerras». Con herramientas robadas y la ayuda de un mecánico local que le debía la vida, Miller comenzó a modificar el Bastardo. Eliminó todo lo que hiciera ruido innecesario. Pintó el camuflaje con barro negro y aceite quemado.
Y lo más importante, aprendió a conducir el tanque usando solo el instinto y la luz de la luna filtrada por las copas de los árboles. Mientras la base dormía, el motor Continental rugió en un tono bajo, casi como un ronroneo, y el tanque se deslizó fuera del perímetro, internándose en la oscuridad prohibida de la selva. Nadie informó de su salida. Para el coronel Vance, Miller ya no existía. Pero en las profundidades del valle, el Vietcong estaba a punto de descubrir que el acero no siempre necesita ojos para ver en la oscuridad. El silencio de la jungla de Vietnam no es realmente silencio. Es un coro ensordecedor de insectos, humedad y el crujir de ramas que ocultan la muerte. Pero esa noche, algo era diferente en el sector de la Ruta 9. El sargento Miller, dentro de la panza de acero del bastardo, sentía cada vibración del suelo a través de sus botas. Sin luces y con el sistema eléctrico agonizando, el interior del M-48 era una tumba oscura iluminada apenas por el resplandor verdoso de un viejo visor nocturno de primera generación que había tomado prestado del almacén de suministros. A su lado, un joven cabo llamado Mouse, un radiooperador que había sido castigado junto a él por perder un equipo caro, sudaba frío. Mouse no era tanquista, era un chico de ciudad que nunca debió estar en una caja de metal de 50 toneladas, moviéndose a ciegas por territorio enemigo. «Sargento, no veo nada. Si chocamos contra una mina o caemos en un pozo de tirador, estamos acabados. El coronel Vance nos colgará si sobrevivimos a los Charlie», susurró Mouse, con la voz temblando más que el motor al ralentí. «Vance ya nos dio por muertos, Mouse. Relájate. Escucha el motor. Si el sonido rebota rápido, hay árboles cerca. Si el sonido se pierde, hay espacio abierto. El tanque nos habla, solo tienes que aprender su idioma», respondió Miller con una calma que rayaba en la locura. Miller había modificado los silenciadores del escape con láminas de acero adicionales y lodo seco, reduciendo el rugido del motor Continental a un ronroneo sordo que se confundía con el viento entre la maleza. El bastardo avanzaba como un depredador prehistórico. No buscaban una batalla campal. Buscaban el convoy de suministros del Vietcong que, según los rumores de la inteligencia que Vance había ignorado, se movía bajo el amparo de la luna para abastecer el próximo ataque a la base. De repente, Miller levantó la mano. El tanque se detuvo en seco. A través del visor, vio sombras. Eran soldados del NVA, Ejército de Vietnam del Norte, moviéndose con una confianza asombrosa. No esperaban un tanque allí. Nadie en su sano juicio metería un Patton en ese sendero embarrado y estrecho. Los soldados enemigos caminaban a escasos metros del cañón de 90 milímetros que permanecía inmóvil, camuflado con redes y ramas frescas. «Están ahí», jadeó Mouse, viendo las siluetas por la ranura de visión. «Dios mío, son cientos». «No son cientos, son el objetivo», dijo Miller apretando los dientes. «Pero no vamos a disparar todavía. Si usamos el cañón, el fogonazo revelará nuestra posición y nos lloverán RPGs. Vamos a usar el peso». Miller metió la primera marcha. El tanque comenzó a rodar cuesta abajo, aprovechando la pendiente. No aceleró. Dejó que la gravedad y la inercia hicieran el trabajo. El bastardo era una masa de acero negro descendiendo sobre el campamento improvisado del enemigo. Los soldados vietnamitas escucharon un crujido de metal, un sonido pesado que no lograban identificar. Para cuando el primer centinela encendió su linterna, lo único que vio fue una pared de hierro con una cara pintada de blanco. Una calavera que parecía flotar en la nada. El pánico fue instantáneo. Los gritos en vietnamita rasgaron la noche. «¡Se tang! ¡Se tang!». «Tanque! ¡Tanque!». Pero no era un tanque normal. No tenía faros que pudieran cegar. No tenía ruidos de orugas chirriantes. Era una sombra que aplastaba tiendas, suministros y hombres sin detenerse. Miller giraba la torreta manualmente, usando el cañón como un mazo gigante para derribar los soportes de madera de los almacenes enemigos.
Un soldado enemigo, paralizado por el terror, intentó disparar su AK-47 contra el frontal del tanque. Las balas rebotaron inútilmente, provocando chispas que iluminaron brevemente la figura monstruosa del M-48. En ese momento, el Vietcong creyó en los fantasmas. Corrieron hacia la espesura, dejando atrás municiones, medicinas y documentos vitales. «Sargento, lo estamos logrando, están huyendo», gritó Mouse con una mezcla de terror y euforia. «Esto es solo el principio, Mouse. Mañana Vance preguntará por qué el enemigo se retiró de la zona sin que se disparara ni un solo cañón, y nosotros no estaremos allí para darle la respuesta». Miller sabía que su pequeña victoria privada tendría consecuencias. El coronel Vance no soportaría que un insubordinado, con un tanque defectuoso, lograra lo que toda una compañía blindada no pudo. Pero mientras el bastardo se retiraba hacia las sombras de la jungla antes del amanecer, Miller sintió algo que no había sentido en meses: dignidad. Sin embargo, en el horizonte, las bengalas rojas del enemigo comenzaron a subir al cielo. El Vietcong estaba pidiendo refuerzos. No iban a dejar que el fantasma de hierro escapara dos veces. La verdadera cacería acababa de comenzar y el tanque sin luces estaba a punto de enfrentarse a su prueba de fuego. El amanecer en la selva no trajo claridad, sino una bruma espesa que se pegaba al metal del M-48 como un sudario. El sargento Miller sabía que el factor sorpresa se había agotado. El ataque nocturno al campamento del Vietcong había sembrado el caos, pero también había dejado un rastro de orugas en el barro que cualquier rastreador experimentado podría seguir. Dentro de la torreta, el calor empezaba a ser insoportable. Sin el sistema de ventilación eléctrico funcionando a pleno rendimiento, el aire se volvía rancio, cargado de vapores de combustible y el sudor acre de dos hombres que sabían que estaban operando fuera de toda ley militar. Mouse, el radiooperador, intentaba desesperadamente captar alguna señal en su equipo averiado. Solo obtenía el chirrido de la estática, un sonido que parecía burlarse de su aislamiento. «Sargento, he captado algo. No es de nuestra base, son ellos. Están coordinando un cierre de pinza en el sector de los arrozales», dijo Mouse, ajustándose los auriculares con manos temblorosas. «Hablan de un monstruo de hierro. Dicen que no lo dejarán salir del valle». Miller no respondió de inmediato. Estaba observando por el periscopio manual. A lo lejos, entre los árboles de caucho, vio un destello metálico. No era un fusil. Era el largo y delgado cañón de un PT-76, un tanque ligero anfibio de fabricación soviética que el enemigo utilizaba para ataques rápidos. Y no estaba solo. «Maldita sea», gruñó Miller. «Vance dijo que no había blindados enemigos en esta zona. Ese burócrata nos envió a un matadero convencido de que solo había campesinos con rifles». El problema era matemático y mortal. El M-48 de Miller tenía un blindaje superior, pero su torreta se movía con la lentitud de un reloj de piedra porque el motor eléctrico de giro estaba quemado. Miller tenía que girar la manivela manual, un esfuerzo físico agotador, mientras el enemigo podía rodearlo y disparar 3 veces antes de que él pudiera apuntar una. Y lo peor, solo le quedaban 5 proyectiles perforantes que había logrado rescatar de un remolque abandonado días atrás. «Mouse, pasa al asiento del cargador. Olvida la radio. Nadie va a venir a ayudarnos», ordenó Miller. «Si ese PT-76 nos flanquea, estamos muertos. Tenemos que emboscarlos en el vado del río». Miller puso el motor al límite. El bastardo rugió, escupiendo chispas por el escape. El tanque avanzó rompiendo troncos de bambú, abriendo una brecha en la maleza con la fuerza bruta de sus 50 toneladas. El plan de Miller era suicida: cruzar el río antes que los tanques enemigos y posicionarse en la orilla elevada, usando el terreno como escudo natural. Pero el barro de Vietnam tiene vida propia. A mitad del cruce, el bastardo se estremeció.
Las orugas patinaron sobre un lecho de limo traicionero. El motor gimió. Las revoluciones cayeron y el tanque quedó atrapado, inclinado peligrosamente hacia la izquierda. Estaban vendidos. Un blanco fijo en medio de un río poco profundo. «¡Estamos atascados! ¡Sarge! ¡Nos van a despedazar!», gritó Mouse, entrando en pánico. «¡Cállate y agarra ese proyectil!», rugió Miller, saltando al asiento del artillero. «Si no podemos mover el tanque, moveremos la montaña». A través de la óptica, Miller vio emerger al primer PT-76 de la maleza, a unos 400 metros. El tanque enemigo se detuvo, sorprendido de encontrar al fantasma atrapado en el barro. El comandante soviético del tanque enemigo asomó la cabeza por la escotilla, ajustando sus binoculares, probablemente riendo ante la suerte del gigante estadounidense encallado. Miller comenzó a girar la manivela de la torreta con una fuerza sobrehumana. Sus músculos gritaban, el sudor le cegaba los ojos, pero no se detuvo. Cada grado de giro era una batalla contra la fricción y el tiempo. El PT-76 comenzó a girar su propio cañón. Fue una carrera de vida o muerte en cámara lenta. «¡Fuego!», gritó Miller. El cañón de 90 milímetros tronó. El retroceso sacudió el tanque atascado, hundiéndolo aún más en el lodo, pero el proyectil voló recto y verdadero. Impactó justo debajo de la torreta del tanque ligero, provocando una explosión interna que lanzó la escotilla del enemigo por los aires como si fuera una moneda de 10 centavos. Una bola de fuego naranja iluminó el río. Pero la celebración duró un segundo. Por el mismo sendero aparecieron 2 tanques más. Y esta vez no se detuvieron a mirar. Empezaron a disparar en movimiento. Los proyectiles de 76 milímetros silbaron sobre la cabeza de Miller, explotando en la orilla trasera y bañando el blindaje del bastardo con metralla y lodo. «Sarge, hay otro detrás de nosotros», chilló Mouse. Miller miró hacia atrás. Desde la base de Kesan no llegaba ayuda, pero vio algo peor, una columna de humo negro. La base estaba bajo ataque. El coronel Vance, en su arrogancia, había dejado los flancos desprotegidos mientras cazaba fantasmas. Miller estaba atrapado entre un enemigo que lo superaba en número y un mando que lo había traicionado. «Si vamos a morir aquí, Mouse, nos llevaremos a todos los que podamos al infierno», dijo Miller, agarrando la manivela de nuevo. «¡Dame otro proyectil!». El bastardo estaba hundido, herido y rodeado, pero en ese momento Miller no era un soldado obedeciendo órdenes, era un hombre defendiendo su honor contra un mundo que quería verlo enterrado bajo el lodo de Vietnam. El impacto de un proyectil de 76 milímetros golpeó el lateral de la torreta del bastardo con la fuerza de un martillo de Dios. El estruendo dentro del habitáculo fue ensordecedor, un sonido metálico tan agudo que los oídos de Miller y Mouse empezaron a sangrar instantáneamente. El tanque se sacudió violentamente, arrojando a Mouse contra la caja de herramientas. El olor a ozono, pintura quemada y metal caliente inundó el espacio. «Mouse, habla, maldita sea», gritó Miller aturdido, mientras intentaba enfocar la vista. El joven cabo estaba en el suelo, gimiendo, con el rostro cubierto de polvo rojo, pero vivo. El blindaje del M-48 había aguantado, pero estaban a solo un impacto directo de convertirse en una pira funeraria de acero. Afuera, los 2 tanques PT-76 restantes se separaban para flanquearlos. Sabían que el gigante americano estaba atrapado en el limo del río, y planeaban ejecutarlo desde 2 ángulos diferentes. Fue en ese momento de desesperación cuando Miller vio algo a través del periscopio que le heló la sangre. El coronel Vance, en un intento desesperado por salvar su carrera ante el ataque sorpresa a la base, había enviado una patrulla de rescate ligera, 3 jeeps armados con ametralladoras y un camión lleno de soldados jóvenes. Estaban entrando directamente en la zona de fuego de los tanques enemigos. Vance los estaba enviando a la muerte para cubrir su propia retirada.
Ese cobarde los va a matar a todos, susurró Miller, viendo cómo los jeeps aparecían en el camino elevado, sin protección contra los cañones enemigos. Miller tomó una decisión que iba en contra de toda lógica de supervivencia. En lugar de intentar sacar el tanque del barro para huir, ordenó algo que Mouse creyó que era un delirio de la conmoción cerebral. «Mouse, al asiento del conductor. Pon la reversa y dale todo el gas que tenga este maldito motor. Quiero que las orugas funcionen como hélices». «Pero, Sarge, nos hundiremos más», protestó Mouse. «Es una orden. Si logramos cavar un hoyo lo suficientemente profundo, usaremos el barro como escudo y cambiaremos el ángulo del cañón. ¡Hazlo ya!». El motor Continental rugió en un grito agónico. El humo negro envolvió al bastardo mientras las orugas giraban con una furia ciega, lanzando toneladas de lodo y agua al aire. El tanque no retrocedió, se hundió. La parte trasera se sumergió en el limo, elevando el morro y, por consiguiente, permitiendo que el cañón de 90 milímetros apuntara más alto de lo que el sistema manual permitía. Miller no estaba apuntando a los tanques, estaba apuntando a un enorme saliente rocoso y un conjunto de árboles milenarios que colgaban sobre el único camino por el que avanzaba el refuerzo del Vietcong, y por donde los hombres de Vance estaban a punto de ser masacrados. «¿Qué está haciendo?», gritó Mouse mientras el agua del río empezaba a filtrarse por las escotillas inferiores. «Salvando a esos chicos que Vance abandonó», respondió Miller. El cañón tronó. El proyectil explosivo no buscó el acero enemigo, sino la base de la montaña. El impacto fue preciso. Miles de toneladas de roca, lodo y vegetación se deslizaron en una luz masivo, bloqueando el camino y creando una barrera física entre la patrulla estadounidense y los tanques del NVA. El estruendo del derrumbe fue mayor que el de cualquier batalla. Los tanques enemigos se detuvieron, confundidos. Su presa, el tanque fantasma, se había enterrado vivo y en su último aliento había levantado una muralla de piedra. Pero el costo era total. El bastardo estaba ahora sumergido hasta la mitad de la torreta. El agua llegaba a las rodillas de Miller. El sistema eléctrico dio un último chispazo y murió definitivamente. Estaban a oscuras, bajo el agua, en un tanque enterrado en medio de un río en territorio enemigo. «Se acabó, Sarge», dijo Mouse en la oscuridad total, escuchando el agua golpear contra el casco. «No podemos salir. Los Charlie vendrán a pie y nos sacarán como a sardinas en una lata». Miller buscó a tientas su pistola Colt .1911 y un encendedor Zippo. Encendió la llama. La luz temblorosa iluminó su rostro lleno de cicatrices y determinación. «No nos van a sacar, Mouse, porque el coronel Vance está a punto de recibir una transmisión que no podrá ignorar, aunque tengamos que usar la radio de un muerto». Miller sabía que el enemigo se acercaba por la orilla, pensando que el tanque era solo una tumba de hierro. Pero el fantasma de Vietnam aún tenía un truco más bajo la manga, un secreto que Miller había preparado durante sus noches de insubordinación y que estaba a punto de convertir aquel río en un infierno para cualquiera que intentara acercarse. La oscuridad dentro del tanque era absoluta, rota solo por el parpadeo de la llama del Zippo de Miller. El agua, helada y turbia, ya les llegaba a la cintura. El olor a miedo de Mouse era casi tan fuerte como el aroma a gasoil que flotaba sobre la superficie del agua acumulada. Afuera, el mundo parecía haberse detenido, pero Miller sabía que era una ilusión. El Vietcong estaba cerca. Podía oír los golpes de las culatas de los rifles contra el blindaje exterior, un sonido metálico y rítmico, como si la muerte estuviera llamando a la puerta. «Sargento, están arriba», susurró Mouse, abrazando un fusil M16 que apenas sabía usar. «Van a abrir las escotillas». «Que lo intenten», respondió Miller con una sonrisa gélida. «Las he bloqueado por dentro con las barras de torsión. No entrarán a menos que usen explosivos, y si lo hacen, este tanque se convertirá en su propia tumba». Pero Miller no planeaba esperar a que los dinamitaran. Durante las noches que pasó modificando al bastardo en la base,
Bajo las burlas de Vance, Miller había instalado un sistema de defensa no convencional. Sabía que los tanques en Vietnam eran vulnerables a la infantería que trepaba sobre ellos para colocar cargas de napalm o granadas en las rejillas del motor. Por eso, había conectado los depósitos externos de combustible de reserva a una serie de boquillas de expulsión manual situadas en el casco, rodeando el tanque con un anillo de gasolina. «Mouse, necesito que busques en la caja de emergencias. Hay una bengala de magnesio. Es nuestra única oportunidad de que nos vean desde la base y de limpiar este río». Mientras Mouse buscaba desesperadamente, los golpes en el exterior cesaron. Un silencio sepulcral se apoderó de la selva. Entonces, una voz en un inglés roto resonó desde fuera, amplificada por el eco del metal. «Soldados americanos, salgan ahora. Su tanque es una piedra en el río. Si no salen, quemaremos el acero hasta que sus pulmones se derritan. Tienen 1 minuto». Miller no respondió. En su lugar, accionó una palanca mecánica oxidada situada junto al asiento del conductor. Se escuchó un siseo. Afuera, litros de combustible comenzaron a brotar de los costados del tanque, extendiéndose sobre la superficie del agua del río, rodeando al bastardo y a los soldados del Vietcong que estaban de pie sobre las orugas y en la orilla. «¡La tengo!», gritó Mouse, sosteniendo la bengala. «Escúchame bien, chico», dijo Miller, agarrando a Mouse por el hombro. «En cuanto abra esa rendija de ventilación, vas a lanzar la bengala con todas tus fuerzas hacia la orilla, donde están sus depósitos de munición. Luego, sumérgete. El aire dentro del tanque se va a calentar mucho. Sarge, ¿va a incendiar el río? Voy a recordarles por qué nos llaman fantasmas». Miller abrió la pequeña rendija de observación superior. El aire fresco de la selva entró, pero también el cañón de un AK-47 que intentaba buscar un blanco. Miller desvió el arma de un golpe y Mouse, con un grito de pura adrenalina, activó la bengala de magnesio y la arrojó por el hueco. El resultado fue un infierno instantáneo. La bengala cayó sobre la mancha de gasolina que rodeaba al tanque. El fuego se propagó en milisegundos, convirtiendo el río en un círculo de llamas naranjas y rojas que alcanzaban los 5 metros de altura. Los gritos de los soldados enemigos que estaban sobre el blindaje fueron ahogados por el rugido del incendio. El combustible flotante creó una barrera de fuego infranqueable, pero lo más importante ocurrió segundos después. El calor intenso y las llamas actuaron como una baliza gigante en medio de la oscuridad de la selva. A kilómetros de distancia, en la base de Khe Sanh, los radares y los vigías vieron la columna de fuego y humo. El coronel Vance, que estaba en su búnker preparando un informe donde culpaba a Miller de la pérdida del sector, palideció cuando un operador de radio gritó: «Señor, hay una señal de emergencia en el vado del río. Es una bengala de alta intensidad, y hay combate pesado. Alguien sigue vivo en el sector 7. Vance sabía que si no enviaba ayuda ahora, y se descubría que había abandonado a hombres vivos, su carrera terminaría en un consejo de guerra. La presión de los otros oficiales, que admiraban la tenacidad de Miller, obligó a Vance a ordenar el despegue de los helicópteros Cobra. Dentro del tanque, Miller y Mouse respiraban a través de trozos de tela mojada. El metal del bastardo empezaba a quemar al tacto. El agua a su alrededor hervía. Era una carrera contra el tiempo. O el rescate llegaba en 5 minutos, o morirían cocidos dentro de su propio refugio de acero. «Sarge, oigo algo», dijo Mouse con la voz apenas audible por el humo. «Son padas de rotor. Son los nuestros». Miller cerró los ojos un momento, sintiendo el calor abrasador. Había ganado. Había obligado al hombre que lo odiaba a salvarlo, y había protegido a los soldados jóvenes que Vance había usado como carne de cañón. Pero la verdadera batalla por la verdad aún no había terminado. Vance no dejaría que Miller regresara para contar cómo un tanque chatarra había salvado la base mientras el coronel se escondía.
El rugido de los helicópteros Cobra sobre el río fue como la música de los ángeles, si los ángeles usaran cañones rotativos y cohetes. El fuego que Miller había desatado iluminó los objetivos para los pilotos, que destrozaron los restos de la columna del Vietcong en cuestión de minutos. El bastardo, humeante, ennegrecido y hundido en el lodo, parecía un antiguo altar de guerra. Cuando las tropas de rescate finalmente abrieron las escotillas desde fuera, el aire fresco golpeó los rostros de Miller y Mouse. Salieron de la panza del monstruo cubiertos de hollín, aceite y una mezcla de sangre y agua sucia. En la orilla, los soldados que Miller había salvado con su derrumbe de rocas lo esperaban en silencio. No hubo vítores, solo un respeto profundo y solemne. Habían visto al fantasma sacrificar su única salida para protegerlos. 2 horas después, en la base de Khe Sanh, la atmósfera era eléctrica. Miller, sin siquiera limpiarse la grasa del rostro, caminó directamente hacia el centro de mando. Los soldados se apartaban a su paso. Mouse caminaba tras él, sosteniendo los mapas y los documentos que habían recuperado del campamento enemigo durante su incursión nocturna. El coronel Vance estaba allí, rodeado de oficiales de alto rango que habían llegado de Saigón para investigar el ataque. Vance estaba dando su versión, con la voz impostada y llena de falsa gravedad. Y gracias a mi rápida respuesta de enviar helicóptero salvado, pudimos neutralizar la amenaza que el sargento Miller, en su imprudencia, casi permite que nos flanqueara, decía Vance señalando el mapa con elegancia. Miller pateó la puerta doble del búnker. El sonido resonó como un disparo. Vance se quedó pálido. Su discurso se congeló en su garganta al ver al hombre que debería estar muerto, convertido en una aparición de barro y acero. «Coronel», dijo Miller. Su voz era un susurro ronco, pero que cortaba el aire. Se le olvidó mencionar que envió a una patrulla de jeeps a un embudo de tanques sin apoyo. Se le olvidó mencionar que el tanque chatarra que usted descartó fue el que levantó la muralla que salvó a esos chicos. Y sobre todo, se le olvidó que este tanque no tenía radio, pero yo sí tenía una grabadora manual para mis notas de mantenimiento. Miller puso sobre la mesa de mapas una pequeña grabadora de cinta, toda manchada de aceite. Presionó el botón. La voz de Vance inundó la sala. «Considere esto una misión de observación. Si se retiran, serán juzgados por cobardía. No quiero volver a oír su voz hasta que el tanque sea convertido en latas de conserva». El silencio en la sala fue absoluto. Los generales de Saigón miraron a Vance con una expresión que prometía el fin de su carrera y algo mucho peor. Vance intentó balbucear una excusa, pero no había palabras para borrar la evidencia de su negligencia criminal. «Sargento Miller», dijo uno de los generales, acercándose y mirando las quemaduras en las manos del suboficial. «El M-48 que dejó en el río, ¿podemos recuperarlo?» «No, señor», respondió Miller, cuadrándose con una dignidad que ninguna medalla podría otorgar. «El bastardo cumplió su misión. Se hundió para que otros pudieran seguir caminando. Déjenlo allí. Que sea el último centinela de ese vado». Miller fue condecorado con la Estrella de Plata, pero la rechazó. Dijo que el único honor que necesitaba era saber que sus hombres estaban vivos. Vance fue enviado de regreso a los Estados Unidos para enfrentar un consejo de guerra que terminó con su expulsión deshonrosa. Años después, se dice que en las noches de niebla en la Ruta 9, los habitantes locales aún evitan el vado del río. Dicen que si guardas silencio, puedes escuchar el ronroneo sordo de un motor continental y ver una sombra de hierro que se mueve sin luces entre los árboles. El fantasma de Vietnam sigue allí, patrullando la frontera entre el deber y la justicia, recordando al mundo que un hombre con honor nunca está realmente desarmado. Moraleja: la verdadera autoridad no reside en los galones de un uniforme, sino en la disposición de sacrificarse por aquellos que no tienen voz. El liderazgo que se basa en el miedo y la arrogancia siempre caerá ante la fuerza de un hombre que no tiene nada que perder, excepto su integridad. Si esta historia te llegó al corazón,
Suscríbete para más relatos de héroes olvidados y dale like para honrar el valor de quienes nunca se rindieron. ¿Te gustaría que escribiera una nueva historia sobre un piloto de combate, un médico de guerra o quizás un francotirador legendario? Tú decides.